Bien, buenas tardes, les saludo. Este encuentro semanal nos convoca, nos invita a la participación, a la oración y ante todo, a mi parecer desde el Evangelio también, siendo coherentes con él, a la transformación. Estar activos, que nuestra fe sea una fe activa, una fe transformadora, es decir, nos invita a la acción. Eh, Hoy estoy un poco atento porque habito junto a la ribera del río Fucha, un río ancestral sagrado que atraviesa la ciudad de Bogotá, de oriente a occidente, desde la localidad de San Cristóbal, pasando pues por otras localidades como Antonio Nariño, Puente Aranda, incluso Fontibón y Kennedy, y que termina pues desembocando en el río Bogotá. Pero a esta hora el río está crecido, o sea, ha aumentado su nivel, se encuentra pues en una condición en la que nos pone en riesgo en la zona en la que yo vivo. Yo estoy aquí a escasos 25, 30 metros del río Fucha, entonces por eso si en algún momento se interrumpe la transmisión, el estudio bíblico seguramente es porque estamos evacuando la zona. Esperemos que no acontezca, pero pues sí está como en un estado alarmante el nivel, el caudal del río Fucha. Bueno, hoy quiero que pensemos un poco vinculado a esto que les estoy mencionando, que tiene que ver también con ese impacto que generamos los seres humanos en el ambiente, cómo alteramos el entorno. Esas cosas no nos pondrían en riesgo, ni tendríamos temor de que algo pasara si supiéramos convivir adecuadamente con la naturaleza, con el entorno que habitamos, con el lugar que ocupamos en este planeta. Pero quiero que pensemos, aunado a eso, en la esperanza que nos debe acompañar, esperanza que el mundo trata de robarnos, de quitarnos, esa esperanza que en muchos se ha debilitado, ha flaqueado, y que pareciera que como que todo lo que estamos viviendo, especialmente este año que nos ha acompañado, esta pandemia por causa del COVID-19, pues todo eso que vivimos para muchos ha significado realmente angustia y aflicción y pues incluso perder la esperanza. En la Disputación de Heidelberg en 1518 afirmaba Martín Lutero: es en Cristo crucificado donde está la verdadera teología y el conocimiento verdadero de Dios. Para decir que en la cruz de Cristo encontramos nuestra esperanza. Por eso hoy el Señor nos está haciendo una invitación a seguirle, a dar testimonio de nuestro amor por Él, en el servicio al prójimo, ese mismo que demanda nuestro tiempo, el cual, visto con los ojos del mundo, evidencia sufrimiento, lazos de explotación, menosprecio por la vida en todas sus manifestaciones, pecado latente en la conducta del ser humano. Pero sin embargo, con la mirada del Padre, ese Padre que nos ama con su amor maternal, el creyente, la creyente verán en su realidad circundante hambre de Dios, posibilidades de servicio, clamores invitando a trabajar por la paz, la justicia y la reconciliación, y por doquier esperanza. Pues qué caso tendría esperar lo que ya tenemos, pero ante las carencias de este mundo sabemos confiar en quien puede sostenernos. Esperamos en quien nos ha prometido su regreso y trabajamos movidos por aquel que todo lo hace nuevo. Con esta motivación, dejemos que la palabra nos hable y el Espíritu Santo nos conduzca en este tiempo de meditación de su palabra y de oración, pidiéndole pues que sea el que nos fortalezca en esperanza. Oremos. Amado Dios, infinitas gracias te damos tus hijas e hijos, porque tú nos animas. Tú permites que veamos en la cruz de Cristo, en su muerte y resurrección, el camino mejor para la cristiandad, para la humanidad. Creemos en ti y por eso nuestra esperanza no se debilita, al contrario, aún en la adversidad se fortalece. Te pedimos que seas tú restituyendo y fortaleciendo a aquellos que de pronto sienten que su fe flaquea y animándoles a seguir confiando en ti. Por eso, oh Dios, hoy nos ponemos en tus manos, nuestra vida está en ti. Queremos caminar contigo, queremos seguir los pasos que Jesucristo nos ha marcado y llegar a ese punto al que tú quieres conducirnos, donde la vida plena se manifiesta en totalidad. Te damos gracias, pues, y en tus manos puestos y puestas, te decimos que sea siempre tu voluntad en nosotros. Amén.
Bien, dice la palabra de Dios en la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 25, y capítulo 2, versículos 1 y 2, de este modo. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer a la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. Esto es lo que nos dice, pues, Pablo en la epístola a los Corintios, la primera epístola, el capítulo 1, versículos 18 al 25, y el capítulo 2, versículo 1 y 2. Así que en este texto que leímos, en esta porción de la sabiduría que nos transmiten las Sagradas Escrituras, Pablo nos deja perplejos al afirmar que el mensaje de la cruz es poder de Dios. No porque como creyentes desestimemos la muerte de Cristo en la cruz, ese maldito instrumento de escarnio como era considerado en la antigüedad, y con ella, tras su resurrección, nuestra redención, sino porque revierte la escala de valoración que hace el mundo, que procura la propia gloria y se desvanece lamentablemente por entre su futilidad e ineficiencia para lograr la salvación. El poder de Dios se aprecia majestuosamente en el mensaje que trae para la vida del mundo: la muerte de Cristo reducido a despojos que penden de un madero. El Dios de la vida, como creyera también Martín Lutero, se nos hace presente en la contrariedad, justamente porque nos procura la vida misma, liberados de nuestra condena por el pecado, a través de una escalofriante escena de tortura, sufrimiento, humillación y finalmente muerte, propiciada al Dios encarnado, al Verbo que da el aliento de vida, al Señor de la gracia y el perdón. Todo lo que representa, pues, ese misterio de la cruz y de la muerte de Cristo en ella. El Señor, colgado del madero, observó al mundo que le condenó a muerte con ojos de misericordia. Mientras el ser humano solo mira hacia arriba, anhelando las bendiciones del Altísimo, esperando una lluvia de dones, buscando la exaltación de los individuales esfuerzos. Al estilo de Pablo, Lutero en su comentario a El Magnificat nos recuerda que solo Dios mira hacia abajo, que Él hace opción por los desfavorecidos de la sociedad, los ciudadanos de la marginalidad, los invisibles ante el mundo, o como diría Galeano, los nadies. Y dice Lutero así: nadie quiere mirar hacia abajo, todos apartan los ojos de donde hay pobreza, oprobio, indigencia, miseria y angustia. Se evita a las gentes así, se las rehuye, se escapa uno de ellas, y a nadie se le ocurre ayudarlas, asistirlas, echarles una mano para que se tornen en algo. Así se ven obligadas a seguir abajo, entre los pequeños y menospreciados. Dios es el único en mirar hacia lo de abajo, hacia lo menesteroso y mísero, y está cerca de los que se encuentran en lo profundo. Como dice Pedro, resiste a los altivos y se muestra gracioso con los humildes. Donde se ha llegado a experimentar que hay un Dios que dirige su mirada hacia abajo y que ayuda solo a los pobres, a los despreciados, a los miserables, a los desventurados, a los abandonados y a los que no son nada, allí es donde se le ama. El corazón sobreabunda de gozo
exulta y salta en vista de la complacencia con lo que Dios le ha regalado. Por eso nos ha sometido Dios a todos a la muerte y ha regalado a sus amadísimos hijos e hijas y cristianos la cruz de Cristo, juntamente con innumerables sufrimientos y necesidades. Permite a veces hasta que se caiga en el pecado para tener que mirar con frecuencia los abismos, para ayudar a muchos, para obrar incontables cosas, para manifestarse como creador verdadero. Este es el motivo por el que ha arrojado incluso a su único queridísimo Hijo, Cristo, a las cimas de la miseria, y por el que muestra en él maravillosamente su mirar, su hacer, su ayudar, su forma de ser, su consejo, su voluntad, así como la finalidad que todo esto entraña. Hasta ahí pues lo que nos dice Martín Lutero, esa afirmación bella, esas palabras del Dios que mira hacia abajo, el único que mira a los desposeídos, a los míseros y a los sufrientes. Por eso la mirada del crucificado, su abandono a la voluntad del Padre y el amor con que profiere el perdón a sus propios verdugos resaltan el valor de la cruz, su trono de suplicio, nuestro árbol de salvación, y nos consuelan para llevar a cuestas la propia cruz de nuestra vida. El mensaje y ministerio de Cristo son afirmados en la cruz. El camino de discipulado y seguimiento de aquel que nos llamó de la muerte a la vida pasa por la cruz. La teología de la cruz no es pues una teología de la debilidad, sino del poder de la debilidad. Pues según lo que el mismo apóstol Pablo afirma, el Señor me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Eso en la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 12, los versículos 9 y 10. Por ello necesitamos de fe para distinguir el poder de Dios que se oculta en la debilidad, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Con esta clave interpretación podremos seguir viviendo con la esperanza en Dios, aún con las adversidades del mundo. Aprender a ver hacia abajo, presentando el Evangelio de la vida en medio de tantos crucificados, no para que se resignen a su condición, sino para que a pesar de la tribulación se encuentren victoriosos con el Cristo que venció la muerte y las fuerzas del mal, y pongan su confianza en quien ha traído auténtica salvación para el mundo. Así que los que piden señales y buscan sabiduría, nos hallarán predicando al Cristo crucificado, dando cuenta de la vida que nos ha traído en abundancia y siendo testimonios de su amor y su gracia entre los que claman por Él mientras esperamos su retorno glorioso y el establecimiento definitivo de su reino. El camino de la cruz es camino de vida. El paso por ella conlleva resurrección. Contemplar el misterio de la crucifixión nos lleva a descubrir la misericordia del Padre, de nuestro Padre, que ha dispuesto una estancia para que hallemos reposo cuando se vea cumplida nuestra esperanza y gocemos de la plenitud de la salvación. En tanto ello sucede, le servimos en nuestro prójimo, le refrendamos con nuestro actuar transformador y su palabra, sembrada en nuestro corazón y dispuesta en nuestra boca. Le somos fieles, gozándonos en el ser sus hijas e hijos y haciendo que otros y otras, conociendo a Cristo, vean el rostro del Padre. Este es nuestro caminar como cristianas y como cristianos. Esta es la labor que como iglesia tenemos y todo lo hacemos para mayor gloria de Dios. Así es pues que en ese Dios que mira hacia abajo, que no se complace en el sufrimiento del ser humano, debemos nosotros reposar también nuestra mirada, así como le vemos hacia lo alto para clamarle su favor, también debemos aprender a mirar con él hacia abajo para ver el sufrimiento, el dolor que están viviendo tantos hermanos y hermanas. Y en esta época, especialmente en nuestro país, tanta persecución, tantas personas que son asesinadas, tanta violencia que se ha desmedido y violencia también que es fruto de las políticas económicas que enfrentamos. Es decir, esas políticas que no favorecen la vida, que no favorecen la equidad y la justicia, sino que por el contrario aumentan la brecha que existe entre los que son cada vez más poderosos y ricos, que son pocos, y aquellos que cada vez se empobrecen más, se pauperizan y que aprenden a sobrevivir con muy poco.
Y esos son una multitud, son muchísimos. Son esa multitud a la que Cristo les da su pan, al que se entrega, esa multitud con la que se hace uno, esa multitud en la que se encarna y a la que nos invita hoy a ver también con esa mirada de misericordia. Oh Señor Dios, nuestro Padre, que nos amas con amor de madre, agradecemos tu bondad para con nosotros y tu misericordia que es más grande que los cielos. Hoy nos unimos para orar tus hijas e hijos sabiendo que tú velas por tu pueblo. Haz que en el gozo del encuentro seamos siempre signo del reino venidero. Manténnos firmes en la esperanza. Por ella estamos activos hasta tu regreso. Y permite que al celebrar juntos la vida abundante, seamos testimonio de tu palabra entre nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Dios nuestro, y oramos juntos contigo, Padre, Espíritu y Verbo eterno. Amén. Una invitación permanente, pues, a mirar con los ojos de Dios, a contemplar el mundo, pero no para quedarnos en actitud expectante, sino para transformarlo también. Por eso, con esta invitación y con esta plegaria, con esta breve reflexión, yo les dejo a ustedes para que durante la semana sigan meditando cómo la cruz se hace un camino, pero un camino de vida y de salvación. Y ese camino es el que nos ha mostrado Cristo. Hay que pasar por la cruz, pero también para entender el sufrimiento, el dolor, la angustia y la aflicción que tantos y tantas se enfrentan hoy en día. Les dejo, les deseo una bendecida tarde, que el Señor les siga acompañando, ese Dios que nos ama como una madre, que nos acoge, que nos brinda consuelo cuando lo necesitamos, que nos sostiene en la tribulación y nos fortalece. Él nos siga protegiendo y nos haga mejores humanos para cuidar la creación que nos ha dado, para evitar el exterminio y la catástrofe que nosotros con nuestras manos hemos propiciado y para construir un mundo donde haya más justicia, equidad, mayor respeto y amor, mayor inclusión, mayor acogida, menor marginalidad y más justicia para todas y todos. Bendecida tarde, feliz semana.